Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a su clase de biología. Ahora, en esta clase nos tocaba hablar de la biomolécula orgánica lípidos. Dejemos presente que esta molécula tiene una estructura un poquito complicada, pero para nuestro caso, entonces les voy a dar unas características básicas generales de todo de esta biomolécula. Empecemos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos lípidos. El contenido que vamos a ver de una manera todo lo que va a estar en este video. ¿De acuerdo? Empecemos. Los lípidos. Objetivo: definir, describir algunas de las propiedades y funciones de los lípidos. ¿Ya? La palabra lípidos proviene del griego lipos, que quiere decir grasa. De ahí también viene la palabra liposucción, grasa que hay que sacar, que hay que succionar. ¿Ya? Son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida el oxígeno. Es algo parecido a los carbohidratos. ¿Sí? En carbohidratos decíamos al cambio que estaban constituidas por CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, y en menor medida por el nitrógeno. A cambio aquí es por carbono e hidrógeno y en menor medida el oxígeno. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Son moléculas hidrofóbicas insolubles en agua, apolares pero solubles en solventes no polares. ¿Qué quiere decir? Que no se disuelven en agua. O sea, ¿cuándo ha visto usted que pueda disolver el aceite en el agua? Imposible. ¿Por qué es apolares? Porque su extremo terminal de su fórmula desarrollada no le permite coger una sustancia de menor densidad, mientras que en los líquidos polares, no polares como el benceno, el éter, el cloroformo, la acetona, la gasolina, etcétera, etcétera, en eso sí, de acuerdo. Los lípidos son constituyentes importantes de la alimentación, no solo por su elevado valor energético, sino también por las vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales contenidos en la grasa de los alimentos naturales. Vitaminas liposolubles sabemos que son el tipo de vitaminas que necesitamos de alguna sustancia, ¿sí?, para poder que se disuelven en el interior de nuestros organismos. Y los ácidos grasos es la unidad funcional de los lípidos. Por eso que les decía que cuando se hable de una clasificación más detallada de los ácidos grasos, entonces nosotros en vez de decir lípidos tuviéramos que hablar de ácidos grasos. Seguimos. Ahí tenemos, mire, tenemos de origen animal, la manteca, el tocino, que la mantequilla, etcétera, etcétera. Y de origen vegetal tenemos a los aceites, aceite de palma, aceite de virgen y aceite de los frutos secos. ¿De acuerdo? Características. ¿Sí? No ser solubles en agua, ya lo habíamos dicho, pero sí en disolventes orgánicos como el benceno, la acetona, el éter, el formol, el cloroformo. Tienen un tacto untuoso, o sea que queda así medio pegajosito, medio resbaladizo, etcétera, etcétera. Y si una mancha
mancha el papel en forma característica. Si nosotros ponemos una gotita de aceite en un papel, pues vamos a ver que inmediatamente la pone como transparente. Esa es la característica de un aceite. Funciones. Cumplen diversas funciones: reserva energética, estructural, reguladora, aislante, etcétera, etcétera. ¿Ya? Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan 4 funciones básicas que diríamos básicas por lo que constituyen en sí la estructura de nuestro organismo. ¿Ya? La función de reserva son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías. A ver, algo parecido a los carbohidratos. No, porque en carbohidratos decíamos por un gramo son 4 kilocalorías. Y aquí es un gramo, 9 calorías, más que un poquito más que el doble. Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado. De ahí vienen el colesterol alto, el colesterol bajo, el triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. Función estructural. Forman las capas lipídicas de las membranas. Claro, ¿has visto cuando hablábamos de la célula? Decíamos que si nosotros sacamos un pedacito de la estructura de alrededor de la célula y vista al microscopio electrónico, se veía 2 tipos de capas. Las 2 capas de lípidos, por eso se llama capa bicapa lipídica. Ahí, arriba y abajo. Y la que da al fondo, la que comunica con citoplasma y la que comunica con la parte externa de la célula. Esta capa lipídica pues permite a los lípidos generar sus reacciones. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. A ver, reacciones químicas, metabolismo, anabolismo, catabolismo. ¿Puede ser? Sí, señor. Le adivinó, señor estudiante. Adivinó. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos, que estos se encuentran en su recorrido del bolo alimenticio hasta convertirse en la masa pastosa llamada quimo, y ahí se forma, ahí con ayuda de los ácidos biliares se forma esta sustancia. Ahí tenemos, mire, nuestra capa lipídica. Si le ve, mire, todo lo rosadito. Esos son lípidos. Y adicional a eso tenemos el glicolípido, tenemos unas glicoproteínas, los carbohidratos que ayudan a un buen funcionamiento de la membrana celular. Y por eso dice doble capa lipídica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro primer deber. ¿Ya? Seguimos. Aquí tenemos una fórmula desarrollada de un glicerol, que es parte de un ácido graso, y a un triglicérido, con la única diferencia que al final dan como resultado en su combinación estructural, ¿de acuerdo? Mire, ¿sí? 3 moléculas de agua. Ajá, también se desperdicia agua en esta combinación. Sí, señor, sí, señorita. Así es. Seguimos. Los lípidos. La clasificación. ¿Sí? Los lípidos se clasifican saponificables si tienen ácidos grasos, ¿de acuerdo? Insaponificables que no tienen ácido graso. ¿Bien? Los saponificables que tienen ácidos grasos, los que se forman
se, se solidifican, digámoslo así. ¿Sí? Pueden ser simples. Estos simples son lípidos saponificables en cuya composición química solo interviene el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. CHO. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Y a su vez, los simples pueden ser los acilglicéridos, son lípidos simples formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. Ay, licenciado, entonces sí se puede este lípido asociar con otras moléculas para ir produciendo sus funciones básicas. Así es, sí señor. Ahí tenemos los monoglicéridos que contienen una molécula de ácido graso. Sí, tenemos los diglicéridos, dos moléculas de ácido grasos. Y los triglicéridos con tres moléculas de ácido graso. Ay, estos nombres me parecen conocidos. Puede ser. Acuérdese de los carbohidratos. Ahí decíamos monosacáridos, un carbón. Disacáridos, dos monosacáridos. Y los polisacáridos, aquí los triglicéridos, tres moléculas de ácido. Algo parecido. Estamos ahí en la misma onda. Seguimos. Complejos. Son lípidos saponificables en cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, hay también nitrógeno, fósforo, azufre o un glúcido. Ah, licenciado, esto sí es interesante. ¿Correcto? Ya. Entonces ahí está. Fosfolípidos se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar. ¿Sí? Los glucolípidos, glucosa con lípidos, son lípidos complejos que se caracterizan por poseer un glúcido. Su nombre lo dice. Ahí tenemos una representación. ¿De acuerdo? Los insaponificables que no tienen ácido graso, tenemos a los terpenos, son moléculas lineales o cíclicas, o sea, rectas o teniendo forma, que cumplen funciones muy variadas como el mentol, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K, también la D, por eso se llama queda, una abreviación que usted es fácil de aprender, queda, potasio que, la K, vitamina E, vitamina D, la D, la vitamina A, queda. Aparte de eso tenemos la carotina y la xantófila, ¿de acuerdo? Los esteroides son lípidos que se derivan del estereno, como esteroles, como el colesterol y las vitaminas D. Imagínese usted, ahí estamos. ¿Ya? 2. Las hormonas esteroideas, como las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. ¿Se acuerda cuando hablamos en anatomía hablábamos del riñón? O sea, ese capuchoncito blanco que tiene encima del riñón, le decíamos, ¿cómo se llamaba? Glándula suprarrenal. Esta glándula secreta su hormona que ayuda para que trabaje muy bien el riñón en acción. Y las hormonas sexuales, usted ya las sabe, pues cada uno produce una hormona, los testículos y los ovarios, la progesterona y la testosterona. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Qué tenemos más? ¿Sí? Tenemos el mapita. Este mapita que lo encontré de un compañero docente también. Entonces, ahí está. Los lípidos tienen siempre en su estructura CHO.
en menor proporción, ¿cuál? El oxígeno. Frecuentemente hay muy pocamente fósforo, nitrógeno y azufre. Tiene propiedades físicas, ser untuoso si dijimos del tacto, insolubles en el agua y solubles en disolventes apolares orgánicos, la acetona, el cloroformo, el éter, benceno, gasolina, etcétera, etcétera. Son un grupo heterogéneo por sus funciones biológicas como estructurales, energéticas, reserva, vitaminas y hormonas. Hormonales porque ayudan a producir este tipo de hormonas. La estructura depende de su composición molecular. Se los divide en saponificables, que tienen ácido graso, y son simples acilglicéridos, grasas, laceras, y complejos son los fosfolípidos y los esfingolípidos. ¿De acuerdo? Y los insaponificables que no tienen en su estructura ácido graso son derivados de los hidrocarburos, como los terpenos, esteroides e icosanoides. Y estos pueden ser, cuando ya están ácidos grasos, tenemos los ácidos monocarboxílicos, insaturados con dobles cadenas y esterificados. ¿Qué es eso? Es cuando ya se forma la mantequita. Esta es la manteca. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro deber. El deber para la casa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que resolver, consultar y leer el texto, su texto, revisar el video. Entonces, para que pueda resolver este tallercito. ¿De acuerdo? Ya. Recomendaciones. El video usted ya sabe, lo puede encontrar en esta dirección de YouTube para que lo descargue, vuelva a verlo, vuelva a revisarlo, haga sus apuntes, sus deberes. Esos deberes, esos apuntes, sus talleres, esas consultas al correo que está ahí mencionado y en la dirección de las páginas de donde se sacó este documento. ¿De acuerdo? Veamos a ver qué tenemos para la próxima clase. Ay, se ve rico toda esa mesa. Sí, próxima clase tutorial, proteínas. Bueno, pues con eso, señores estudiantes, agradecerles por su presencia y no olvidarse, cuídese, protéjase porque estamos recién queriendo llegar a la curva. Sin más que decirle, pues ayude en casa, resuelva los deberes y los talleres y envíelos cuanto antes. Sin más, pues hasta la próxima clase, proteínas.